Hola, buenos días. Quería empezar agradeciendo a la UMH, al profesor Ferrer y a todos los organizadores de este ciclo la oportunidad para poder divulgar mi trabajo de tesis doctoral. También agradecer que exista este programa de doctorado para personas como yo que nos dedicamos a la clínica y trabajamos en hospitales, ya no estamos vinculados a la universidad y que podamos encajar también en un programa de doctorado y poder desarrollar nuestra tesis doctoral. Bueno, sin más voy a contarles mi trabajo. Es el estudio del efecto de los inhibidores de la bomba de protones sobre la capacidad de bactericidad celular en pacientes cirróticos con ascitis. Voy a comenzar con una pequeña perspectiva clínica para introducirles algunos términos que voy a ir tocando a lo largo del trabajo para que les sea más fácil entenderlos luego. La cirrosis hepática tiene una serie de características. La fibrosis es una alteración fundamental para que exista cirrosis hepática. Se crean una serie de cicatrices en el hígado por depósitos de colágeno y al final se acaba desarrollando una cirrosis. Va a disminuir la función hepática, van a aumentar las transaminasas debido a la inflamación del hígado, va a aumentar la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, además disminuye la albúmina y también la protomina y plaquetas, que son las encargadas de la coagulación, por lo tanto serán pacientes que además sangran un montón. La etiología, sobre todo alcohol, hepatitis B, C y otras. En este estudio, en nuestros pacientes, casi todos serán por alcohol. Cuando puede existir una o varias complicaciones en la cirrosis y llamamos que la enfermedad entonces está descompensada. Una de las más importantes es la ascitis. Es la acumulación de líquido ascítico en el abdomen. Puede variar la cantidad desde unos mililitros, con lo cual solo es detectable por técnicas de imagen, a como vemos en esta imagen, hasta 10 litros de líquido ascítico. Simplemente se saca por una punción en el abdomen y bueno, existe ya en fases avanzadas de la enfermedad. Esta punción en el abdomen se llama paracentesis y se saca el líquido ascítico y se analiza porque es muy importante para el diagnóstico. Es un episodio recurrente. Una vez que un paciente ya tiene una ascitis, suele tener varios episodios a lo largo de la enfermedad. Es muy importante tener un riguroso control clínico y el tratamiento de estos pacientes, por supuesto, es una dieta sin sal y además diuréticos. Otra complicación es la hipertensión portal. La sangre que llega de los órganos intraabdominales entran por la vena porta, se depura en el hígado y sale al corazón y desde ahí se distribuye al resto del cuerpo. Pues bien, en estos pacientes lo que ocurre es que como el hígado tiene esta red de fibrosis, la sangre no atraviesa bien y aumenta la presión de esa vena porta y su dilatación, y a eso lo llamamos hipertensión portal. Puede ocurrir la hemorragia por varices esofágicas y gástricas. Debido a esa hipertensión portal se crean unos colaterales portosistémicos que la sangre tiende a ir por ahí y entonces se crean también como una especie de varices, como las que existen en las piernas, por ejemplo, pero en el esófago y en el estómago, que se dilatan y cuanto pasa mucha sangre por ahí llega a un límite que se puede romper las paredes y provocar una hemorragia digestiva. Se va a manifestar en estos pacientes como vómitos de sangre y unas deposiciones negras que llamamos melenas. El diagnóstico es por endoscopia digestiva y estos pacientes se suele tratar con betabloqueantes o una ligadura endoscópica. Otra alteración que suele ocurrir es la encefalopatía hepática, que es un trastorno mental que va con síntomas psiquiátricos y neurológicos. Puede variar desde simplemente una falta de atención hasta un coma. Es debido también a esa hipertensión portal y a la insuficiencia hepática. Lo que está ocurriendo es que como se va a acumular en la sangre y en el cerebro sustancias que normalmente pasarían por el hígado y serían depuradas, pero como hay esa hipertensión portal, estas sustancias no pasan por el hígado, no son depuradas y van directamente a sangre o a cerebro. La más conocida por lo que ocurre esta alteración es el amoníaco, ya que claro, el amoníaco en el hígado se transformaría en urea y sería secretado por la orina. Entonces, al no ocurrir esto, el amoníaco se acumula en cerebro y da esta serie de alteraciones mentales. Y se trata con fármacos que disminuyen esa cantidad de amoníaco en sangre, que son disacáridos como la lactulosa y antibióticos como la rifaximina. Y bueno, lo más importante, la alteración más importante son las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas son las complicaciones más frecuentes e importantes en la cirrosis descompensada, como un 35-65% de los cirróticos hospitalizados frente a un 5-7% de la población general.
deteriora el pronóstico y es una causa muy común de muerte en estos pacientes. Alrededor del 25% de estos pacientes muere por infecciones bacterianas. Las más frecuentes son la PBE, peritonitis bacteriana espontánea, las infecciones del tracto urinario y las neumonías. Muchas de ellas son causadas por bacilos gram negativos, especialmente Escherichia coli. Son causadas por bacterias de origen entérico. Van a contribuir a estas infecciones bacterianas pues, factores propios de la hospitalización, anomalías inmunitarias, las hemorragias digestivas y también la presencia de ascitis. Y la hipótesis más aceptada para explicar la patogenia de estas infecciones es la translocación bacteriana. La translocación bacteriana es el paso de las bacterias de origen intestinal a ganglios linfáticos mesentéricos y desde ahí a otras localizaciones extraintestinales como son el líquido ascítico. De acuerdo, la patogenia de esta translocación bacteriana se asienta en tres pilares: el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, el aumento de la permeabilidad intestinal, porque los pacientes cirróticos ya tienen la mucosa intestinal alterada, tanto funcional como estructuralmente, y además alteraciones inmunitarias locales y sistémicas, porque cuando una bacteria entra en circulación sistémica, en un paciente normal el sistema reticuloendotelial la elimina, pero en estos pacientes está deteriorado y esto no ocurre. Entonces, bueno, hay estudios clínicos que muestran que existe translocación bacteriana en un 30-35% de cirróticos con mala función hepatocelular y con ascitis, y también en un 50-60% de ratas cirróticas con ascitis. El problema en el estudio de esta translocación bacteriana es que se diagnostica por presencia de bacterias viables en ganglios linfáticos, es decir, hay que cultivar los ganglios linfáticos de pacientes y bueno, pues esto no es posible. Entonces, nosotros lo que solemos hacer son métodos indirectos en el laboratorio. Se puede cuantificar la proteína transportadora endotoxina o, en nuestro caso, detectamos fragmentos genómicos bacterianos tanto en sangre como en líquido ascítico. La peritonitis bacteriana espontánea, como he dicho antes, es la infección más frecuente en estos pacientes. Es la infección bacteriana de ese líquido ascítico del que hemos hablado antes, en ausencia de otro foco aparente de infección intraabdominal. Se va a caracterizar por un recuento en líquido ascítico mayor o igual de 250 polimorfonucleares por microlitro, con independencia de que el cultivo sea positivo o negativo, y la mayor parte de las adquiridas en la comunidad va a ser por gram negativos, especialmente Escherichia coli. Provoca una alta mortalidad hospitalaria, por tanto el diagnóstico precoz es importantísimo. Además hay una alta probabilidad de recidiva, mayor del 50% anual con una supervivencia del 20% a los 2 años, por tanto la profilaxis también es muy importante. Se hace una profilaxis primaria en pacientes con hemorragia digestiva alta o en determinados grupos de riesgo, o secundaria en pacientes que ya han tenido una PBE previa. Y la profilaxis se va a basar principalmente en una quinolona, un antibiótico llamado norfloxacino. Este norfloxacino va a inhibir el crecimiento de las bacterias gram negativas de la flora intestinal en un proceso que conocemos por descontaminación intestinal selectiva. También se ha visto estudios que el uso prolongado de esta descontaminación intestinal selectiva con norfloxacino provoca aún así PBEs. Y esto es porque hay organismos que ya son resistentes a estas quinolonas, se hacen resistentes al norfloxacino, y además por los gram positivos, porque el norfloxacino está eliminando los gram negativos de la flora bacteriana, entonces los gram positivos como que se hacen fuertes y crecen y proliferan. Bueno, pues hay estudios que ven que el norfloxacino modifica la respuesta de los neutrófilos, reduce la liberación excesiva de citoquinas proinflamatorias, pero no existen datos en la relación o interacción con los inhibidores de la bomba de protones. Bueno, el mecanismo por el cual una bacteria, o sea, un fagocito reconoce una bacteria lo llamamos fagocitosis estadio oxidativo. Les cuento en un pequeño esquema. Primero existe un reconocimiento por parte del fagocito a través de una serie de receptores. La bacteria se adhiere a la membrana del fagocito, esta membrana se activa, se empieza a crear una serie de pseudópodos y la bacteria se va a quedar en el interior de un orgánulo que llamamos fagosoma. Por otro lado, un lisosoma primario que contiene enzimas hidrolíticas se fusiona con un endosoma que contiene esta ATPasa de protones, formando un lisosoma secundario. Pues bien, este lisosoma secundario con este fagosoma forman un fagolisosoma. ¿De acuerdo? Será un orgánulo fundamental para el estallido oxidativo. Contiene una enzima NADPH oxidasa, aquí está la bacteria, las enzimas hidrolíticas y la ATPasa. Y el estallido oxidativo consigue digerir a la bacteria y por exocitosis vuelve a salir al exterior. Bueno, quiero
recalcar el estallido oxidativo, nos volvemos a situar en el fagoslisosoma, con la bacteria en el interior, las enzimas hidrolíticas, la ATPasa y la NADPH oxidasa. Lo que ocurre es que se genera lo que llamamos estallido oxidativo, se empiezan a generar especies reactivas de oxígeno. Por la ATPasa incrementa la concentración de protones en el interior del fagolisosoma y con este pH ácido lo que hace es activar a las hidrolasas ácidas que van a actuar sobre la bacteria y además que sigan las reacciones de estallido oxidativo, se genere peróxido de hidrógeno y otras especies reactivas que también van a actuar sobre la bacteria. Bueno, los inhibidores de la bomba de protones. Son fármacos que están indicados para el reflujo gastroesofágico, úlceras pépticas, profilaxis de efectos por AINES, infección de Helicobacter pylori y en el caso de la cirrosis en pacientes que tienen varices esofágicas o gastropatía de la hipertensión portal. Es un fármaco bien tolerado, tiene un alto perfil de seguridad y por ello su consumo es generalizado y en muchos casos no está ajustado a las indicaciones establecidas. De hecho, el 20-70% de la prescripción es inadecuada. Es el fármaco más prescrito en el ámbito ambulatorio y hospitalario, para que se hagan una idea, entre el 2000 y 2008 aumentó su uso en un 200% y el omeprazol fue el principio activo de mayor consumo en el Sistema Nacional de Salud en el 2010. Hay estudios en la relación de este uso crónico de omeprazol pues con neumonías adquiridas en la comunidad hospitalaria general, por diarreas por Clostridium, osteoporosis, fracturas secundarias. En el caso de cirróticos, sobre crecimiento bacteriano intestinal, la infección de la que les hablaba antes con PBE y además también en la disfunción de los neutrófilos. Hay estudios en este caso en modelo animal, en controles, estudios in vitro, pero no existen estudios en cirróticos. Bueno, los IBPs tienen un núcleo estructural común y dependiendo de los sustituyentes dan lugar a la distinta familia de IBPs, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol. Actúan en el eslabón final del proceso de secreción ácida. Van a inhibir a la ATPasa de la célula parietal de la que hemos hablado antes. Bueno, van a difundir fácilmente, son bases liposolubles, difunden fácilmente por las membranas, van a llegar a la célula parietal y una vez en los canalículos se van a protonar, van a formar un derivado sulfamido que ya no puede atravesar las membranas y entonces en la luz del canalículo va a formar un puente disulfuro con la ATPasa. Esto ya es una inhibición de la ATPasa irreversible. Para que lo vean en un esquema, esta es la célula parietal, aquí está la ATPasa y bueno, sea cual sea el secretagogo, al final se activa la ATPasa y va a cumplir su función fisiológica, que es el intercambio de protones por potasio, secretando ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces los IBPs actuarían a ese nivel, inhibiendo la secreción ácida. Por tanto, puede aumentar el sobrecrecimiento bacteriano intestinal y dar lugar a esas infecciones de las que hemos hablado, neumonía por aspiración, diarrea o la peritonitis bacteriana espontánea en cirróticos. Además, los IBPs tienen otra diana, también van a actuar sobre la ATPasa de protones que existe en los neutrófilos. Si nos volvemos a situar en el fagolisosoma, recordamos las reacciones de estallido oxidativo, que destruyen finalmente a la bacteria y aquí también existe otra ATPasa. Bueno, pues que es la que protona el medio ácido que era necesario para que ocurra el estallido oxidativo y para que funcionen las hidrolasas ácidas que al final matan a la bacteria. Bueno, pues si el IBP inhibe esa ATPasa, no se crea ese pH ácido necesario, no se crean especies reactivas de oxígeno, no funcionan las enzimas hidrolíticas y por tanto la actividad bactericida de este monocito o granulocito está debilitada. De acuerdo, nuestra hipótesis fue entonces que el uso de IBPs disminuía la capacidad bactericida de monocitos y granulocitos en los pacientes cirróticos con ascitis y esto podía predisponer a un mayor número de infecciones bacterianas. Y además creemos que ese efecto no se veía modificado por el uso concomitante de norfloxacino. Nuestros objetivos fueron los siguientes: analizar la capacidad bactericida de estos monocitos y granulocitos de la sangre de estos pacientes, distribuidos en función de que tomen o no tomen IBPs. Luego, evaluar si el tratamiento con norfloxacino como profilaxis secundaria de peritonitis bacteriana espontánea modifica la influencia de los IBPs sobre esa capacidad bactericida celular. Y en tercer lugar, determinar si la ingesta de IBPs en estos pacientes modifica la tasa de translocación bacteriana en sangre y en líquido ascítico.
Bueno, nuestros sujetos de estudio fueron pacientes cirróticos con descompensación ascítica ingresados en la planta de hospitalización o en la unidad de corta estancia de digestivo, que requerían pues, una paracentesis evacuadora. Nuestros criterios de exclusión, pues el uso de antibióticos distinto del norfloxacino en las 2 semanas previas, hemorragia digestiva en las 2 semanas previas, hepatocarcinoma que sobrepase los criterios de Milán, trombosis portal, peritonitis bacteriana espontánea o un cultivo positivo de sangre o de líquido ascítico. Entonces se interrogó sobre el uso de IVP sin norfloxacino, con ello conseguimos incluir a 70 pacientes que distribuimos en 4 grupos según la toma previa de IVPs y de norfloxacino. Un grupo que no tomaba nada, un grupo que tomaba IVPs, un grupo que solo tomaba norfloxacino y un grupo que tomaba ambas cosas. Tenemos que destacar que este tercer grupo no se ha incluido a lo largo del análisis y de los resultados porque es una serie muy corta. Y los controles, bueno, fueron sujetos sanos entre 18 y 60 años sin tratamiento antibiótico y conseguimos incorporar 24 controles distribuidos en controles que tomaban IVPs y los que no tomaban IVPs. Y, por supuesto, teníamos el consentimiento informado del paciente y la aprobación del Comité Ético del Hospital General Universitario de Alicante. Nuestras variables de estudio, estudiamos variables analíticas en sangre, la creatinina, la bilirrubina, albúmina, el líquido ascítico, variables clínicas, edad, la etiología, si está tratado con diuréticos, betabloqueantes, si tiene antecedentes de varices esofágicas, la encefalopatía hepática, el Child y el MEL, que son 2 parámetros que miden la función de estos pacientes, el deterioro de estos pacientes, el grado de enfermedad que tienen, presión arterial. Y también las variables de fagocitosis estadio oxidativo. Las variables de fagocitosis que estudiamos son el porcentaje de fagocitosis, que es el porcentaje de monos o de gránulos que fagocitan bacterias, y la actividad fagocítica, que es la actividad de dichas células, la cantidad de bacterias que ingieren estas células. Y las variables de estadio oxidativo, que son el porcentaje de estadio oxidativo, que es el porcentaje de monocitos y granulocitos que están sufriendo estallido oxidativo y están liberando especies reactivas de oxígeno, y la actividad de estadio oxidativo, que es lo que llamamos actividad bactericida, que es la actividad de dichas células, es decir, la cantidad de especies reactivas de oxígeno que se libera por célula en el estadio oxidativo. Bueno, los métodos, nosotros trajimos DNA de suero y líquido ascítico por un kit comercial, se detectó los fragmentos genómicos bacterianos por la amplificación del gen 16S RNA de procariotas por una PCR convencional que tenemos puesta a punto en nuestro laboratorio. Se detectó los productos amplificados por una electroforesis en gel de agarosa. Nosotros usamos un positivo que es DNA de E. coli, varios negativos, y aquí pueden observar pues, sangre o líquido ascítico de pacientes en los que detectamos fragmentos genómicos bacterianos. A continuación, esos amplicones se secuencian y se identifica la bacteria que estamos detectando. La medida de la fagocitosis es el estadio oxidativo. Bien, la fagocitosis se mide por un kit comercial que se llama Fagotest. Se parte de sangre heparinizada, se hace en un tubo un control, 3 por triplicado siempre, no se añade nada, y un tubo al que le añadimos E. coli marcada con fluoresceína. Tras un proceso de incubación, quenching, lisado, tinción de DNA, medimos la suspensión celular por citometría de flujo y medimos el porcentaje de fagocitosis y actividad fagocítica. El estadio oxidativo, por otro kit comercial que se llama Fagoboost, partimos también de sangre heparinizada, hacemos unos tubos control, a otros le añadimos FMLP y PMA. FMLP es un activador débil, tendrá una respuesta alta en neutrófilos que ya estén preactivados, y PMA es un activador fuerte. Y luego con Escherichia coli, en este caso no marcada. Por un paso de incubación, pasamos por un paso de oxidación, lisado y tinción. Este paso es fundamental. Se añade una sustancia que, si se están produciendo especies reactivas de oxígeno, va a provocar fluorescencia y es lo que nosotros medimos finalmente. Y se mide la suspensión celular por citometría de flujo. Una plantilla tipo de estas dos técnicas es la siguiente, la que nos da nuestro citómetro. Nosotros medimos la suspensión celular, por una serie de ventanas fijamos las poblaciones de interés, en nuestro caso monocitos y granulocitos. En este panel de la izquierda pueden ver el caso control
¿de acuerdo? No ocurre nada, están estables. Aquí fijamos un umbral a partir del cual la señal será positiva y será nuestra señal, nuestra actividad. Y en este caso de la derecha pueden ver que es la sangre cuando le hemos añadido pues, E. coli, FMLP, PMA, toda esta señal de fluorescencia, y aquí nos dan los parámetros de porcentaje de fagocitosis y actividad fagocítica o porcentaje de estallido oxidativo y actividad bactericida. Medimos el norfloxacino en suero por HPLC porque veíamos que estos pacientes, algunos de ellos, detectábamos translocación bacteriana y el norfloxacino se está dando para que no tengan translocación bacteriana, y nos preguntamos si realmente estos pacientes eran cumplidores o no se estaban tomando la medicación. Entonces decidimos ver si estaban mintiendo, realmente se tomaban la medicación. Por tanto, pues por cromatografía se mide una serie de estándares de concentración conocida, construimos una recta de calibrado con las áreas que obtenemos en el paso anterior. Con nuestras muestras de suero las medimos en el cromatógrafo y ya obtendremos la concentración de norfloxacino por interpolación de las áreas que obtenemos en esta recta de calibrado. Bueno, nuestros resultados. En cuanto a las variables analíticas y clínicas de los controles, no existen, como era de esperar, diferencias significativas entre los distintos grupos de controles. En los pacientes vemos las variables analíticas en sangre. Observamos diferencias en los pacientes que están más deteriorados, que son los que toman IVPs, que son los que toman norfloxacino, tienen una presión arterial media más baja, tienen un MEL más alto, un sodio más bajo. Las variables analíticas en líquido ascítico tenemos diferencias que no son relevantes clínicamente. Y las variables clínicas vemos pues, bueno, el sexo, la etiología, si están tratados previamente con propanolol, estos son diuréticos, la lactulosa, que es para tratar la encefalopatía hepática, si han tenido episodios previos de ascitis, si han tenido encefalopatía hepática o varices. Y bueno, como era de esperar también, estos pacientes que son el grupo más deteriorado son los pacientes que están en tratamiento con todos estos fármacos, han tenido episodios previos de ascitis, de encefalopatía. En cuanto a la fagocitosis, medimos por un lado, si recuerdan, el porcentaje de fagocitosis. Aquí pueden ver los controles y los pacientes. Las barras blancas, controles que no toman IVPs, los controles que toman IVPs, y en los pacientes, los que no toman nada, los que toman IVPs y los que además toman norfloxacino. Bueno, pues vemos que el porcentaje de fagocitosis, los IVPs no modifican este porcentaje de células que fagocitan bacterias. En cuanto a la actividad fagocítica, vemos que los IVPs disminuyen la actividad fagocítica celular en los controles, pero no observamos este comportamiento en los pacientes cirróticos. Y el estallido oxidativo, igualmente el porcentaje de estallido oxidativo, no encontramos diferencias, los IVPs no modifican este porcentaje. Sin embargo, en cuanto a la actividad bactericida, encontramos que los IVPs disminuyen la actividad bactericida celular tanto en controles como en los pacientes cirróticos con ascitis. Y otra vez el norfloxacino no altera este comportamiento. Bueno, como hemos dicho antes en los métodos, aparte de estimular la sangre con E. coli, la estimulábamos con FMLP y PMA y queríamos ver si ese comportamiento, esa disminución por los IVPs se daba también en esas condiciones, y bueno, podemos ver que los controles sin IVPs y al tomar IVPs disminuye, ¿vale?, esta actividad en los 4 casos, y esto también ocurre en los pacientes. Es decir, los IVPs disminuyen la actividad bactericida celular en las 4 situaciones, tanto en controles como en pacientes. En la detección y secuenciación de DNA bacteriano, bueno, detectamos 16 casos de una PCR positiva, que decimos nosotros, que detectamos DNA bacteriano en 16 pacientes. En la secuenciación vemos que casi todos, principalmente, es Escherichia coli. Y medimos el porcentaje de translocación bacteriana y vemos que los pacientes que toman IVPs tienen mayor translocación bacteriana, aunque no es significativo, no podemos afirmar esto todavía, y vemos que cuando toman norfloxacino estos niveles de translocación bajan casi hasta niveles basales.
Como les he dicho, como esperábamos no tener traslocación en esos pacientes que toman norfloxacino, les medimos a ver si realmente se lo estaban tomando y bueno, pues sí, detectamos norfloxacino en suero en todos ellos, menos en uno, y además en los 4 pacientes que habíamos detectado traslocación bacteriana, pues sí, se estaban tomando el norfloxacino. Por tanto, bueno, concluyendo, el uso de IVPs disminuye la respuesta inmunológica celular en los pacientes con cirrosis y ascitis. Este deterioro provee una base patogénica a la asociación entre el uso de IVPs y el incremento de episodios de PBE descritos en estos pacientes. Además, la ausencia de interacciones entre los IVPs y el norfloxacino va a ampliar el perfil de seguridad de este último fármaco en estos pacientes. Y bueno, estos resultados hacen recomendable un control riguroso del uso de IVPs en el contexto clínico de la cirrosis, cuestionando el concepto protector tan extendido de estos fármacos. Y nada más, muchas gracias.